18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, la hora del comando N en la radio y en Ser Podcast, no lo olviden, ese momento reservado para poder charlar y para poder escuchar a Nacho Carretero y a Nuño Domínguez, a los que sigo sin seguir en las redes sociales. O sí, no sé si os sigo, ¿lo habéis comprobado? Sí, yo lo comprobé esta mañana. Antes de venir. Ángels, no me sigues. No te sigo. Si no ha cambiado nada, no, tampoco me sigues a mí. No ha cambiado nada. Ni tiene visos de que vaya a Pero mira, cambiar. si no ha cambiado nada, que Nacho sigue con este pelo. Sí. Sigo con este pelo. Yo creo que además ya te al empieza a ponerme los gustar. cascos. No, ahora ya te has queda puesto como los un cascos poco- como una diadema. Claro. Sí. Ya, bueno, para que no me caiga así. Para por que no te la- caiga la cara, porque te molesta Sí. en la cara. Pero estás desviando el tema. No nos sigues. en El tema es Twitter. que no sigo en Twitter, es que he estado una semanita alejada de la vida y de las redes. Ya. O sea, que tenemos que ganárnoslo. Ay, sí. Claro. Bueno, debería miraros de todas formas si sois ingeniosos, si colgáis cosas que me puedan interesar. Bueno, me lo miro ¿Nos vas a dar una próximamente. oportunidad? Os voy a dar una oportunidad. Mira, hablando de revuelo en redes, la jornada pasada de fútbol, este fin de semana, no nos dejó como lo más importante esa inesperada ayuda del Atlético de Madrid a sus perseguidores, sobre todo al Barça, ni la encarnizada lucha en el fondo de la clasificación a 9 jornadas del final para evitar el descenso. Lo importante vino en el partido entre el Cádiz y el Valencia, y su protagonista fue el jugador francés de este último equipo, Diacabí, quien abandonó el terreno de juego porque supuestamente un jugador del equipo contrario, del Cádiz, le había increpado o le había insultado con unas palabras, con un insulto racista. Es una situación que nunca antes se había dado en nuestro fútbol. ¿Qué pasó? Pues que el Valencia se retiró. Cuando él les dijo lo que le había dicho el jugador del Cádiz, el Valencia, todos los jugadores se fueron a los vestuarios, pero solo un ratito, porque luego volvieron otra vez al campo. Así lo explicaba el capitán del Valencia, José Luis Gaya. Diacabí nos ha dicho que le había insultado, un insulto racista, y por lo tanto nosotros condenamos totalmente eso, nos hemos ido para adentro, pero nos han dicho que teníamos que salir porque teníamos que jugar, que si no nos quitaban los 3 puntos. Y esta es la respuesta del del entrenador del Cádiz, de Álvaro Cervera. Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador, que en ningún momento le ha insultado al jugador. Creo al jugador, esperaba el descanso, hemos vuelto a hablar y me ha dicho: yo en ningún momento he insultado al jugador. Y no es así, no lo he insultado. Y yo creo a mi jugador, porque además creo que en estas cosas el que hace una cosa así la tiene que pagar. Yo creo en mi jugador. Y esta era la respuesta del presidente del Valencia. Escuchamos a Nil Murti. Estoy con Diacabí, que está muy afectado y no puede hablar. Asistimos en el partido contra el Cádiz a un acto flagrante de racismo por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mukhtar. Bueno, estas fueron las primeras respuestas después del incidente, porque luego apagón, silencio absoluto. Nadie habló. Nadie dijo nada, ni el teóricamente insultado, ni el teóricamente insultador, ni los de un equipo, ni los del otro equipo. Silencio. Como pasa habitualmente cuando hay algún conflicto que afecta al mundo del fútbol, que se queda todo en silencio, por no hablar de la estrategia del Valencia, que están muy enfadados y que realmente, si ese insulto existió, tienen todo el motivo para estar enfadados y para abandonar el terreno de juego. Claro, pero no para volver al cabo de 10 minutos. Si estás enfadado hasta el final. Y uno al final, Nacho, tiene la sensación que el mundo del fútbol se mueve en una burbuja. Es decir, que cuesta mucho que ciertos comportamientos, y lo hemos visto, no solo con el racismo, también lo hemos visto con la violencia machista, lo hemos visto también con el tema de la homosexualidad, cómo el mundo del fútbol es una burbuja. Sí, es un show. Al final el fútbol es un negocio mastodóntico y tira para adelante y tiene gestos y tiene iniciativas, pero al final lo que importa ahí, fíjate... Más que el show, el dinero. Lo que importa más que el show, yo creo que es el dinero. Exactamente. Lo que importa ahí es la competición y sobre todo el negocio. Y fíjate, el Valencia vuelve a salir porque decía que si no perdían 3 puntos, porque son 3 puntos. Lo que pasa es que yo ahí pondría la lupa, no tanto en los jugadores, que al final alguien entró por ahí, se supone, y les dijo: oye, es que si no salís perdéis el partido, incluso más, les dijeron incluso más sanción, sino en quien haya entrado ahí y de dónde vienen esas instrucciones. Quiero decir, porque los árbitros luego lo negaron. Dijeron: es que los árbitros nos han dicho que si no volvéis a salir... Los árbitros lo negaron. Entonces, ¿de quién vino esa instrucción? Y la institución, en este caso la Liga, ¿cuánto le importa de verdad el racismo si obliga a unos jugadores a salir porque haya sanción? El mensaje que tendría que haber llegado ahí es: bueno, decidid vosotros y tranquilos, porque lo primero es este asunto de racismo, el presunto racismo, y después ya veremos lo que pasa. Por no ser tan negativo, yo sí que quería indicar, también como seguidor futbolero, que
que lo que pasó ayer es inédito, que los compañeros se retirasen, aunque suene asombroso, es la primera vez que pasa. Sí. Hasta ahora lo que pasaba es que el jugador insultado, agredido, se quería ir, ya lo hemos visto más veces, y los compañeros, por alguna razón que yo jamás llegué a entender, le intentaban disuadir, le agarraban, le decían, no, quédate. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué le insisten que se queden? Lo que tendrían que hacerse es irse con él. Incluso hace no tanto, hace 5 o 10 años ha habido capítulos de, ya está dando la nota, quédate. Para mí no solo tendrían que irse sus compañeros, es que tendría que irse también el equipo rival. Porque a mí otra cosa que me pone muy nervioso esto del fútbol es cuando se tiene que aclarar que no, es que hoy no hay colores, ¿no? Es como cuando un jugador es agredido o se muere, o no, hoy no hay colores. Hombre, ya sé que hoy no hay colores, es que especificarlo ya es vergonzoso, pero por ser tu compañero te tienes que quedar en el campo. Y no hablo de este caso concreto porque es verdad que aún no sabemos exactamente si el jugador del Cádiz efectivamente le llamó algo así. Pero no lo sabemos por ese silencio que impera. Que es el otro tema. ¿Qué hace este chico callado? Se supone que habla hoy. Hoy habla. Hoy habla. Pero ¿por qué te callas 3 días? Quiero decir, juegas la carta de la presunción de inocencia hasta el extremo, ¿no? Me parece. No, totalmente. O sea, hermetismo total del mundo del fútbol con todas las cosas que decíais y sobre todo falta de un marco claro de actuación, ¿no? Es lo que decía un poco Nacho. Si hubiera una normativa tal vez más estricta contra este tipo de líneas rojas que nunca se deben cruzar, pues los jugadores sabrían que se pueden ir del campo, que van a ganar el caso, por así decirlo, y que no van a perder los puntos, que hubiese un protocolo de actuación que ya fuese normal y que dejase claro que esto es intolerable y que no se puede seguir jugando un partido de fútbol si ha habido una agresión verbal de este tipo, ¿no? A mí lo que me da miedo de este tema es que el jugador del Cádiz, en el cual también es que tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, es totalmente indiscutible, hoy va a negar. Y además va a negar que lo dijo y además no hay ninguna prueba. Entonces esto yo creo que va a generar una polarización de una determinada de gente que va a decir, ves, es que este chaval es que montó el numerito el otro, y otros que van a decir es que el racismo, y va a ser un capítulo muy dañino. Yo creo, Nacho, para que esto. porque nunca ha habido, dicen, no hay un protocolo, no ha habido una actitud comprometida por parte del mundo del fútbol. Ya no entro. Yo esta mañana cuando estábamos hablando con Sergio para preparar el tema, ponía también el ejemplo, la selección de Noruega y la selección alemana han sido los únicos que han protestado por la cantidad de trabajadores que están muriendo en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar. Y se pusieron una camiseta los jugadores noruegos que ponía Noruega y chequeaba, Alemania y chequeaba, decía, ¿alguien más? Es que ninguna otra selección. O sea, ¿qué problema hay en denunciar que está muriendo gente en la construcción de los estadios de fútbol en Qatar? El negocio. 6.500 desde 2010. Claro. 6.500 muertos. El negocio del fútbol de unos años a esta parte se ha transformado en un negocio donde ha entrado gente que en realidad el juego le da bastante igual. Es gente ajena al fútbol que ha entrado para hacer negocio. Y en ese momento el fútbol se ha convertido en una maquinaria que no va a parar por temas como la explotación laboral o el racismo. Bueno, me parecía interesante comentarlo con vosotros como aficionados también al fútbol. Que sois, ¿tenéis buen olfato? ¿Oléis bien? ¿Hueles bien? No mucho. Yo sobre todo de aparato olfativo voy bastante bien. Es que por eso he eliminado primero a él, porque tú como para oler mal. Vamos. Hoy por hoy. Martes de Comando N con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez. Les preguntaba antes cómo tenían el sentido del olfato los dos, porque una de las secuelas del coronavirus en muchas de las personas que lo han padecido es la pérdida del olfato y del gusto. Pero en realidad esa sensación, conocida como anosmia, la sufren más allá de la pandemia, gente que no ha pasado el COVID, antes de que conociéramos el COVID, es algo que sufre el 17% de la población mundial, hasta un 15% de forma parcial y un 2% de manera total. ¿Conocéis alguna persona que tenga este problema? Sí. Familiares que todavía 2 meses y medio después de la infección ahora empiezan a recuperar. ¿Y te imaginas lo que puede ser? Pues es que sobre todo lo que dicen es que comer se convierte en como masticar corcho y no dejas de disfrutar de cosas que son súper importantes. No, que parece como una cosa menor de se quedó sin olfato. Bueno, pero es que la gente que conoces y está sin olfato durante meses te das cuenta de lo desagradable que es. Pues le vamos a preguntar también a nuestros oyentes si son de los que han pasado el COVID y han perdido el gusto por culpa de la pandemia, han perdido el olfato
olfato, 900, 100, 800. Queremos que nos cuenten su experiencia, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, si lo han recuperado, cómo lo han recuperado totalmente, lo han recuperado parcialmente. 900, 100, 800. Y si perder el olfato y el gusto es desde luego un problema que condiciona, y lo decíamos ahora con ellos dos, nuestro día a día, imaginen los oyentes cómo puede llegar a afectar a alguien cuya profesión es la de cocinar. Un cocinero que pierde el gusto, que pierde el olfato. Es el caso de Oriol Blanes, cuya pérdida de estos sentidos, en principio básicos, o parecen básicos, ahora él nos lo va a explicar, para poder hacer su trabajo, se remonta a 2016 y además es un hecho que sirvió para que uno de sus grandes amigos, el restaurador Jordi Roca, junto al BBVA, pusiera en marcha un proyecto investigativo, pionero y un documental, El sentido del cacao, basado en este producto, que es uno de los más evocativos de la gastronomía, con personas que han perdido el sabor. Oriol Blanes, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oriol, ¿cómo fue ese día de 2016 cuando tú empiezas a sentir que has perdido el sabor o que no notas el sabor de las cosas? A ver, todo fue porque uno mismo no se da cuenta de que vas perdiendo el olfato y el gusto. Te vas pensando de que la comida le falta, a algún producto le falta más gusto, ¿no? Como a veces cuando compramos tomates que le falta pues gusto, pues vas pensando que son cosas así. Uh-huh. Pues te das cuenta cuando la gente dicen cosas como, por ejemplo, es que huele a lavanda, y yo no lo notaba. Lo contaba raro, ¿no? Te decían, qué raro que no notes este olor de lavanda. O ibas por la calle y te decían algún olor de algo y yo no lo notaba, ¿no? Entonces, pensaba que era, a raíz de que yo tengo muchas alergias, y pensaba que las alergias porque me hacía que estuviera más congestionado, sí. Y de esta forma, pues, pensaba yo, debe ser esto. Pues cada vez iba perdiendo más, me costaba mucho encontrar los gustos de la comida, hasta que un día lo perdí todo. ¿Fuiste al médico entonces? Bueno, yo es que al médico lo iba diciendo y lo que pasa a mucha gente, como me pasó en mi caso, es que como no es una cosa de vida o muerte, no se le da la importancia que se tiene que dar. Sí. Y claro, yo al médico le explicaba, digo, es que aparte del día a día, es que es mi oficio. Claro. Es que es muy complicado, porque es lo que estamos hablando, de que yo soy profesor de cocina, ¿no? Y una de las cosas que yo tenía, que siempre decía a los alumnos, que un cocinero, lo que tiene que hacer es de alzar los gustos de la comida, lo que hablábamos antes del tomate. El tomate no siempre tiene el mismo gusto. Habrá días más dulces, días más ácidos, y aquí es el juego del cocinero. Uh-huh. Y aquí esto lo perdí. Y sigues sin tener ninguna... no has recuperado nada. Lo recupero cuando hago tratamiento de cortisonas, que me hace un shock muy fuerte, y entonces lo recupero. Porque claro, son momentos muy concretos de... Puedo hacerlo 3 veces al año, ya busco épocas que pueda aprovechar más ese momento y disfrutar del momento, ¿no? Porque no solo laboralmente, sino también por el día a día, ¿no? Y yo me imagino que si la relación de cualquier ser humano con la comida es fundamental, entiendo que para ti que eres cocinero, ¿cómo ha cambiado tu relación con la comida? No sé si has adelgazado, si ha tenido también un impacto físico. A ver, al principio, cuando me pasó todo esto y veía que no podía haber solución o no me podían ayudar, porque tampoco se daba mucha importancia, ¿no? Es muy frustrante, es muy duro, porque claro, yo solo sé cocinar y no tenía este miedo. En la vida tienes miedos de otras cosas, pero nunca se te puede ocurrir de que te vas a quedar sin gusto y sin olor, ¿no? Son cosas que no... Puedes coger un resfriado y estar una época, ¿no? Que es muy duro, pero imagínate llevar meses sin olor ni gusto. Es un choque muy fuerte. Pero Oriol, ¿a ti por qué te quedaste? ¿Cuál fue el diagnóstico que te dieron? Porque claro, esto fue antes de esto del coronavirus. Sí, yo tengo es que no me acuerdo cómo se llama. Tengo una enfermedad que es, hablando así mal, es muy jodida, porque lo que hace es que las mucosidades y la parte nasal se me hincha, y entonces eso me neutraliza los gustos y los olores. De hecho, tienes una voz muy nasal, Oriol, tú. Sí, y hoy me encuentro más o menos bien. Ah, pues que más o menos bien, imagínate. Sí. Y es problema de esto, ¿no? De que tengo, me cuesta, voy a correr para que se me abra más todo. Estoy haciendo un tratamiento de inyecciones también, a ver si me va mejor. Pero es bastante jodido, porque el problema que hay es que te hace también, te pueden hacer, no sé cómo se llama en castellano, en pólips, y te hace de que una inflamación, exacto, perdón, y te hace de que neutralice más aún, porque es en la zona donde ya está el olfato. El olfato manda sobre el gusto. Claro. Por eso cuando nos resfriamos no notamos el gusto, porque manda el olfato. Claro, o sea, lo primero que pierdes es el olfato, y es el olfato el que manda sobre el gusto. Sí, exacto. Yo puedo identificar en la boca si es una cosa dulce, salada, pero no sé el grado. No sé el grado de dulce o salado. No, si es ácido, porque se te despierta otro sentido. Claro, esto para el cocinero es muy duro esto, claro. Muy duro. Pero es que después, cuando ya has
asimilé un poco de que tenía que convivir con que no daría gustos y dolores, que sin querer me parecía que los platos iban, cuando cocinaba, pues buscaba otras cosas, texturas, temperaturas, otros tipos de juegos, ¿no? Visual. Claro. ¿no? Y cuando ya asimilé esto, me pasó otra cosa. En casa tengo una chimenea y un día, aquí sopla la tramontana, soy de la Costa Brava y aquí sopla mucho la tramontana, ¿no? Pues un día la chimenea rebufó el humo, sacó humo. Yo no noté nada. Fue mi hijo que me despertó, que estaba haciendo la siesta, y dice, papá, que huele a humo, hay humo. Y yo no me enteré. Aquí me asusté. Claro, sí. Me asusté y digo, ostras. ¿Y en el diagnóstico te dicen que hay posibilidad? Dices, yo lo recupero cuando me dan el chute de cortisona, pero ¿a largo plazo tienes posibilidad de recuperación? No se sabe. Es una cosa, como somos una minoría en todo el mundo, es de esas enfermedades que no se investigan. Ya. ¿Vale? Y entonces vamos al día a día, porque tampoco saben de qué es relacionado. Puede ser de la contaminación, puede ser de muchas cosas de la alimentación que tenemos, es que puede ser tantos factores, no lo saben, no lo saben bien. ¿Y tú sigues trabajando como cocinero? ¿Cómo te manejas ahora? ¿A quién tienes de lazarillo? Sí, a ver, como cocinero puedes seguir haciéndolo igual, soy profesor y enseño muchas cosas, pero una de las cosas que tenía que cambiar era uno de mis pilares que tenía, que era que el cocinero, una de nuestras funciones más importantes es realzar el gusto de las comidas. Yo aquí me pierdo. Yo hago una receta normal, como hacen muchos cocineros que no lo prueban. ¿Vale? No sé si está bien de sal y todo. Entonces, lo que hago es, sé el punto de sal o de dulce que tiene la gente de mi alrededor, y cuando lo prueban, ellos me dicen cómo está eso. Pues si le falta más sal, si le falta menos, si le falta azúcar. Pero el punto que me dicen ellos, yo ya los conozco cuál es. Ya. Hay un momento en el que tú le comentas lo que te está pasando a tu colega Jordi Roca, del celler de Can Roca, y esto sirvió para poner en marcha un proyecto de investigación pionero como El sentido del cacao. Escuchen. Todo me sabe a metálico, me sabe mal. Que alguien como Jordi se plantee algo tan bonito como es intentar cambiar la vida de esas personas que sufren y que han perdido el olfato y el gusto, pues para nosotros nos genera sorpresa y admiración, ¿no? Un helado o un trozo de chocolate o un bombón y que te produzca un placer, para mí sería lo más. Que todo esto me da mucho ánimo. Uriol, ¿en qué consiste este proyecto de investigación que también se ha traducido en un documental? Sí, a ver, todo fue porque, yo voy a visitar muchas veces en Jordi, porque los hermanos Roca lo bonito que tienen es que están donde están, que están en el top 10, pero siempre están muy cercanos a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos dudas y cosas así, vamos a hablar con ellos. Yo no era el caso, porque esto lo llevaba yo, lo llevaba yo por dentro, porque me daba vergüenza decir que tenía esto. Entonces, fui un día a hablar con Jordi, y Jordi, sabes que tenía el problema de la voz, que no podía hablar. Sí. Y él me dijo, hostia, Uriol, mira, ves cómo estoy, ¿no? Y tú al menos estás bien. Y fue cuando le dije, entonces le dije, mira, no te creas, yo estoy así. No, estamos en un punto que tú lo que más necesitas es comunicarte, te quedas sin voz, y yo, que estoy haciendo de profesor, que estoy explicando lo de los gustos y todo, me quedo sin gusto y yo, ¿no? Paradoja de que lo que hablábamos antes, de los miedos que no contabas de esto cuando eras pequeño, ¿no? O cuando eras joven. Sí. La cosa quedó aquí. Y a cabo de un mes o dos me dijo Jordi, mira, encuentro más duro lo tuyo que lo mío, imagínate, lo que me dijo. No puedo creer, si no me cabe en la cabeza un cocinero sin gusto y olor, ¿no? Y quedó con el BBA, pues queremos arrancar esto y hacer, pues una ayuda a todo este tipo de gente, ¿no? Y entonces, claro, fue para mí una emoción muy grande, ¿no? De una cosa de que lo daba como perdido, de que me podían ayudar, ¿no? Oye, Uriol, ¿y a ti psicológicamente esto cómo te ha afectado? ¿Cómo lo has gestionado? Imagino que tienes que asumirlo y aprender a convivir con eso, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, cuando al principio es muy duro todo esto cuando me pasó, ¿no? Al principio es que se te desmonta todo, ¿no? De tu oficio, todo. Sí que te adaptas, porque hay muchos cocineros que cocinan sin probar las cosas, pues que yo no era mi filosofía de cocina, ¿no? Y después, claro, tuve el miedo de lo que os comenté del humo. Digo, humo, un día puede ser humo, otro día puede ser, no sé... Gas, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Un escape de gas. Y dices, yo no me entero. Yo entro en una cocina, huele a gas y no me entero. Entonces te vienen los miedos, ¿no? Te vienen muchos miedos. En este documental del sentido del cacao, además de Uriol Blanes, participa Jesús Porta, que es jefe de la sección de neurología del Hospital Clínico San Carlos. Jesús Porta, muy buenos días. Hola, Jesús, hola. Uy, ¿está ahí? Jesús Porta, buenos días.
Y yo estoy aquí. Ahora sí. Ahora sí, éramos nosotros que no acertábamos con el botón, que estas cosas a veces nos pasan. Doctor, ¿qué le pasa al cerebro de una persona para que deje de oler? O sea, ¿qué ha pasado en el cerebro de Uriol para que pierda el sentido del olfato? Sí, bueno, hay muchas causas para perder el olfato. Las más habituales son dos. Uno son las infecciones virales, como desgraciadamente estamos viviendo ahora con el coronavirus y con otros virus, que pueden afectar bien a lo que llamamos la fila olfatoria, que es una parte del sistema nervioso central que se asoma dentro de las fosas nasales a través de unos agujeritos que hay en el hueso, y entonces a veces los virus atacan directamente esta fila olfatoria, otras veces destruyen las células que hay alrededor y entonces dejamos de oler, o incluso pueden producir una obstrucción en la nasal, en las fosas nasales, y que no llegue el aroma. En otros casos, por ejemplo, más habituales también que vemos son los traumatismos, los golpes en la cabeza, que entonces se produce una rotura de esta fila olfatoria. En esos casos es más difícil la recuperación, ¿no?, cuando es después de un traumatismo. En este documental que yo decía, que se titula El sentido del cacao, ¿el cacao es un buen producto para tratar de recuperar a través de recuerdos el olfato y el gusto perdidos? Pues mire que parte de la idea de cómo podíamos llegar a la recuperación del olfato fue mía, pero el cacao lo eligió Jordi Roca. ¿Cómo no? Porque es pastelero. Ya me habría gustado haber dicho yo que el cacao era el mejor, pero es el elemento, mirad desde el punto de vista de la neurología, es el elemento perfecto, porque es un elemento que trae recuerdos de la infancia, es un elemento que desde el punto de vista de la cocina se puede utilizar de muchas diversas maneras, y además podemos buscar la individualización, ¿no?, que es algo de lo que buscábamos basados en los principios de las neurociencias, para conseguir que las personas que habían perdido el olfato y no tenían este estímulo, a través de los otros sentidos, ser capaces de volver a evocar ese recuerdo que tenían de lo que era el cacao. Eso es, creo que también utilizabais música, iluminación, o sea, ya intentar jugar con todos los sentidos para que el estímulo fuese mayor, ¿no? Eso es, porque la hipótesis en la que nos basamos para conseguirlo es una hipótesis de la neurociencia, ¿no? Y es que al final el cerebro se predispone para un determinado estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo voy a tomar un vino tinto, pues ya mi cerebro se predispone para los aromas de colores más oscuros. De hecho, las catas de los vinos tintos casi siempre son elementos oscuros de la naturaleza, ¿no? Y cuando yo, sin embargo, tengo un vino blanco, mi cerebro ya se predispone para los tonos que son más claros. Pajizo, vainilla, frente a canela, por ejemplo, en los vinos tintos. Es curioso, cuando son aromas parecidos, el cerebro los elige, ¿no? De esta manera, nosotros lo que buscamos era hacer una predisposición de ese cerebro para la percepción del chocolate, y a través de todos los sentidos, los recuerdos de la infancia, que se evocase esa neurona que está indemne en el cerebro de los pacientes que han perdido el olfato o el gusto, que corresponde a la evocación del chocolate, y se les activase, ¿no? Y ese era el principio por lo que hicimos. Por eso hicimos una especie de actividad en la que participaba la música, los recuerdos de la infancia. Bueno, fue una experiencia para mí desde el punto de vista médico y como neurólogo brutal, pero desde el punto de vista personal fue muy emotiva, hay que reconocerlo. Uriol, ¿y tú recuerdas los sabores? ¿Del reportaje o no, en general, o sea, tú cuando te pones a cocinar y haces un sofrito de tomate, ¿tú recuerdas el sabor del sofrito de tomate? A ver, es muy curioso porque la mente, o sea, es como supongo las personas que se quedan ciegas, ¿no?, que se te despierta otros sentidos, ¿no? Entonces, yo recuerdo el gusto, pero donde lo noto más, se nota el gusto, es cuando estoy en sueños. Cuando estoy soñando, ahí tengo olores, gustos, y a veces en el sueño digo, ay, pues estoy oliendo, el tomate, y son los gustos, ¿eh? Igual como cuando tienes una pesadilla que tienes un dolor de algo, notas el dolor soñando, pues yo noto los gustos y los olores, ¿no? Entonces, además que el olor es como ¿no?, lo que más evoca. Cuando tú hueles los algo, aromas te evocan muy, claro. Sí, un perfume te evoca a unos recuerdos que en ningún otro sentido te lo traslada. Pues imaginaros estar en un mundo neutro, que no hay ni gustos ni olores, durante todo el día. Entonces, tú sí que tienes la ilusión cuando te traen lo que ha comentado el doctor, ¿no?, de te traen un plato o algo, tu cerebro ya activa ese gusto-olor, y cuando te lo pones en la boca, a no notar nada, pues es un choque fuerte, ¿no? Entonces, se te quita el hambre. La ilusión de comer, ¿no? Se te quita la ilusión porque no quieres ir a un restaurante. Al final yo voy, pero después ya sí, no haces el cambio, pero al principio era por tema social, ¿no? El tema para ver a familiares o amigos, pero no por la comida. Porque no disfrutas, claro. No, y te disgustas, porque dices, ostras, otra vez es un trozo de corcho o un trozo de... No sé cómo explicarlo, no cambia la textura. Entonces, el proyecto fue muy bonito, el sentido del cacao, porque a partir de la otra gente que eran perfiles de diferentes de enfermedades o que habían superado una enfermedad. En mi caso, claro, todo este juego que tuvimos, que nos hizo el doctor, de luces y todo, fue muy divertido porque empecé a entender muchas cosas del cerebro que no entendía, ¿no? Hablamos ahora de los gustos y todo. Y
claro, él jugó conmigo en Jordi con tema de temperaturas, texturas, claro, petacetas, sitios calientes, y claro que a mí, bueno, disfruté diferente, ¿no? De una forma diferente. Pues Uriol, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia, y a Jesús Porta también por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta luego, un beso. No se vayan todavía los oyentes, porque este es un caso muy concreto, prepandemia, además en el caso de un cocinero, pero les hemos preguntado a los oyentes 900, 100, 800 si ellos, a partir de que hayan pasado el coronavirus, hayan pasado el COVID, han perdido el olfato, han perdido el gusto. Vamos a escuchar las experiencias de los oyentes y vamos a hablar también con otro médico que está tratando a algunos de estos pacientes para que puedan recuperar precisamente estos sentidos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, Àngels Barceló. 10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias. Esta mañana hablando de anosmia. Este es un concepto que hemos aprendido gracias al COVID, porque es uno de sus síntomas más comunes, la pérdida de olfato, pero también lo estamos abordando a partir de la historia, a partir de la experiencia de alguien como Uriol Blanes, cocinero. Que es cuando te das cuenta que no es un asunto menor, ¿eh? No. Porque a veces escuchamos, no, se quedó sin olfato y dices, sí, pero cuando claro, escuchamos además los testimonios... Sí, pero no solo date cuenta que al margen de cómo le afecta en su profesión, le afecta en la vida social, sí, porque dice, yo me sentaba a comer, perdí las ganas de sentarme a comer con la gente. Es decir, al margen de que en su profesión le afecta... Al estado de ánimo, exacto, o sea, que es muy importante. Estamos con Nacho, con Nuño. ¿Se conoce el tanto por ciento de infectados de COVID que tengan este problema? Puede ser hasta el 80% de los infectados. En España el estudio Seroprevalencia dijo que un 40%, pero después la Sociedad Española de Otorrinolaringología. No me lo hagas ya sabía yo que le iba a liar con esto. Dice que puede llegar hasta un 80%. Curiosamente está asociado a cuanto menos graves son los síntomas, más se pierde el olfato. Es decir, si pierdes el olfato, posiblemente no tengas COVID, no tengas una enfermedad grave. Ajá. Y hay otro dato interesante, que parece que lo sufren más las mujeres que los hombres. Pero nosotros, por ejemplo, es que este tema lo abordamos al principio de la pandemia, en la primera parte de la pandemia. Nosotros tenemos un compañero aquí, un técnico de sonido, Robert, que perdió, o sea, el único síntoma que tuvo de COVID fue este. Es que es el mejor predictor, es el más común. Y muchos de ellos solo tienen ese. Es por lo único que se dan cuenta que tal vez hayan... Y cuando es por COVID lo están recuperando. Muchos, la inmensa mayoría lo recupera a los pocos meses. Muy poco, tanto por ciento, un 4% o menos, tarda más de 6 meses. Es muy raro. Vamos a hablar con Joaquín Muyol, que es responsable de la Unidad de Rinología y Clínica del Olfato del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínic de Barcelona y jefe del grupo de inmunoalergia respiratoria clínica y experimental. Joaquín Muyol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No me lo ponéis fácil esto, otorrinolaringología, ¿tú lo sabes decir seguido? Sí, nosotros que nos dedicamos a la nariz ya lo acortamos y llamamos rinología, que es más fácil. Vale. Si lo llego a saber no me meto en el jardín. Buen truco, sí. Joaquín, ¿hay algún medicamento eficaz contra la pérdida del olfato o se necesita un entrenamiento? Bueno, depende. En medicina siempre tenemos esta palabra, depende. Depende de la causa. O sea, la pérdida del olfato se puede producir por una virasis, o en este caso estamos hablando de la COVID, pero también hay otras causas, y no poco frecuentes. Por ejemplo, la gente que tiene las personas que tienen rinitis alérgica grave o rinosinusitis crónica con o sin pólipos nasales, tienen pérdida del olfato. Y a veces una pérdida grave y total. Que les lleva durante años a no lo es. Que es el caso, puede ser el caso del cocinero con el que hablábamos antes, de Uriol. Sí. Puede ser. Yo no lo he escuchado ese caso, y puede ser que esté asociado a una enfermedad inflamatoria de los senos paranasales y de la nariz. En estos casos hay fármacos como los corticoides intranasales o los corticoides orales, que son útiles y que en muchos pacientes les va bien. Y en los casos más graves, ahora están saliendo toda una familia de fármacos para tratar esa enfermedad que tienen un efecto muy poderoso sobre la pérdida del olfato, que son los biológicos. ¿Y vosotros? Perdón. Sí. Otra cosa es los que lo pierden por causas no inflamatorias o no
con ese tipo de inflamación, como son las postraumáticas. Pensad que 4 de cada 10 personas que tienen un accidente de tráfico pierden el olfato, o parcialmente o totalmente. O las personas que tienen una infección viral, ya sea COVID o ya sea no COVID, porque también en no COVID también pasa. ¿Y en estos casos funciona el entrenamiento olfativo? Sí, tenemos experiencia y trabajos hechos en casos no COVID. En los casos COVID se están haciendo ahora estudios de estos, ¿no? Sabemos que hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que se recuperan espontáneamente a lo largo de los primeros meses, pero no sabemos qué efecto tiene el entrenamiento, pero sí lo sabemos en otros grupos de pacientes. ¿Y tenéis alguna forma de predecir o hay algo que te pueda decir esta persona va a recuperar el olfato? No. Como el caso de Oriol, ¿no? Que no lo recupera desde 2016. Esto el problema es que hay poca investigación hecha en este campo. De hecho, uno de los objetivos de 2 proyectos de investigación que tenemos ahora en marcha son esos: determinar los factores de riesgos que puedan predecir la pérdida o que puedan predecir la recuperación, ¿no? Pero estos datos no los tenemos. Sabemos que como más grave es, más duradera es el impacto y posiblemente menos recuperable es la enfermedad. ¿Y el entrenamiento olfativo en qué consiste? El entrenamiento olfativo no es una cosa de magia ni nada, sino que se ha visto que exponiendo a las personas que tienen pérdida de olfato de diferentes causas, básicamente hay estudios en postraumática, en posviral y en neurodegenerativa, en enfermedad de Parkinson, se ha visto que cuando exponemos a esos pacientes repetidamente, diariamente, a olores, esos pacientes tienen una recuperación más rápida, mejor, en un porcentaje mayor, de su olfato. Esto es lo que sabemos. Incluso sabemos también, en modelos animales, que en la postraumática la causa de esa recuperación es que la exposición a olores produce un aumento de células progenitoras, lo que llamamos células madre, y la formación de nuevas neuronas olfativas. Pero, Joaquín, lo que hay que hacer es ir oliendo cosas para ir recuperando, para recordar a qué olían. Sí, de hecho hay baterías validadas. Nosotros tenemos una batería validada que es la que utilizamos y recomendamos a nuestros pacientes. Pero básicamente se basa en que una persona se debe exponer tranquilamente en un lugar cerrado, sin ruido y sin ninguna alteración, y tener 4 o 5 olores que se sepa que huelen bien. El problema es que a veces hay olores muy suaves, tiene que exponer a olores importantes y olerlos durante 10 segundos cada uno y pensar en lo que se está oliendo y hacer esto repetidamente, idealmente 2 veces al día, como mínimo 1, y durante un periodo largo de tiempo. Esto no sirve hacerlo 1 semana, 2, 3 semanas, 3 semanas, sino de 3 meses para arriba, entre 3 y 6 meses de tratamiento. Y cuando dices pensar en lo que está oliendo, que es vincularlo a una imagen. Vincularlo a una idea, sí. Vincularlo a una idea y facilitar la concentración en lo que se está haciendo. Que básicamente es eso. Suena como ir al gimnasio, ¿no? Entrenar un poco el olfato. ¿Y qué olores son los que más pueden estimular en este sentido? No se ha visto que haya un olor que sea mejor que otro. Esto no se ha podido observar, porque de hecho nosotros tenemos un kit, por ejemplo, en Alemania se han desarrollado otros kits de entrenamiento, en Estados Unidos otros, y a veces coinciden algunos olores y no coinciden los olores. Lo se ha visto que independientemente del olor que utilices, este efecto se produce. Si tú comparas un grupo entrenado versus un grupo no entrenado, el entrenado siempre acaba mejorando y dando unos mejores resultados que un no entrenado. Pero me llama mucho la atención lo del accidente de tráfico y lo de lo postraumático, lo de evocar imágenes mientras se huele, porque es como entrenar el cerebro. Entiendo que también hay muchísimo de mental en esto
y que te puedes quedar sin olfato por un episodio traumático, o sea, como una reacción psicológica y se te va el olfato o el gusto. No se produce por un efecto psicológico, no. Cuando hay un accidente de tránsito, existe un movimiento brusco del cerebro dentro del cráneo y se produce una lesión de la base del cráneo por estrés. Y esto provoca la liberación de unas sustancias que acaban produciendo un daño físico por mediadores que se liberan. Uno de ellos es el NMDA, y acaba destruyendo la parte o totalmente las estructuras olfativas, por ejemplo el bulbo olfatorio. Y esto hemos publicado y hecho investigaciones sobre esto para demostrarlo. Y luego también hay alucinaciones olfativas, ¿no? Hay personas que tienen como el sentido del olfato trastornado, entonces un olor que les parecía bueno antes, ahora perciben un olor malo, incluso huelen olores fantasmas, olores que no están ahí. Sí, exacto. O sea, es diferente lo que es una ilusión de una alucinación. O sea, una alucinación es una percepción de algo, en este caso olfativo, sin que haya un estímulo. O sea, una persona está y de golpe y porrazo tiene una sensación olfativa, ¿no? Esto es una alucinación olfativa. Y la ilusión es aquella persona que tiene un estímulo, pero tiene un olor que no se corresponde realmente a eso. Y normalmente suelen ser olores malos o desagradables o todo esto, y aparecen siempre también en la fase de recuperación del olfato. Vemos muchos pacientes que pasan por esta época, lo han perdido, lo van recuperando, y en esta fase de recuperación tienen lo que llamamos parosmias o cacosmias, que es percepciones de olores raros y muchas veces desagradables. Joaquín Mullol, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, un beso. Pedíamos la participación de los oyentes, era tan interesante lo que nos estaba contando el doctor que casi no nos da tiempo a los oyentes, pero sí, un par de minutitos para ellos. Carlos desde Madrid, muy buenos días. Hola, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú has sufrido pérdida de olfato, de gusto? Sí, mire, yo en 2018 cogí un catarro común, un constipadito, y bueno, pues esos días estás prácticamente que no te sabes las cosas a nada, pero claro, me recuperé del catarro, el tiempo pasaba y llegué a estar 11 meses en que a mí nada me sabía nada, yo no me sabía ni los colutorios vocales, estos verdes, no me sabían ni me olían a nada, absolutamente a nada. ¿Y lo recuperaste? Lo recuperé, sí, de una manera pues un poco cómica, tal vez. ¿Por qué? Pues mire, porque solicité una red para sujetar las cosas del maletero, y cuando vino a una compañía de estas chinas, y cuando llegó y la abrí, salió un olor tan horrible concentrado a plástico que lo noté y dije, pero bueno, qué cosa más extraña. Bueno, pues a partir de esa noche a mí la comida me supo a comida. A ver si estamos ante la solución. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, es en serio. A ver si estamos ante el remedio. Mi médico de cabecera sonrió muchísimo, no me dijo nada, no me dio ninguna explicación, pero bueno, después de que ya ha pasado bastante tiempo, yo tampoco tengo olfato al 100%, pero sí que es cierto que hay 3 cosas que no me saben como antes. Por ejemplo, las naranjas, la Coca-Cola y el chocolate. Eso me sabe a una cosa que no me sabía antes. Pues Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Un beso. Hasta luego. Almudena desde Lanzarote, muy buenos días. Hola, buenos días. En tu caso no eres tú, es tu marido, ¿no?, quien tiene el problema. Es mi marido, sí. Sí, es mi marido. ¿Y cómo lo lleva? Pues es que yo todo el tiempo que nos llevamos 13 años juntos y yo nunca le he conocido ni con olfato ni con gusto. Entonces él de hecho no le gusta que lo cuente, porque como que tiene una tara y tiene un problema, sí, que no... Pero es que se ha dado todo tipo de situaciones que incluso peligro para su vida, porque veces que se ha comido comida caducada, o sea, comida en mal estado porque no se ha dado cuenta de que olía mal, y la ropa muchas veces se la pone muy sucia y tienes que decirle, mira, esto no te lo pongas, que esto huele mal, y es que no se da cuenta. Y encima yo tengo un montón de olfato, que encima tengo el problema contrario, y súper sensible sentido del gusto, con lo cual tenemos los polos opuestos. Y por ejemplo, Almudena, ¿tu marido disfruta de la comida? Mi marido es un poco lo que contaba Uriol cuando el cocinero cuando estaba hablando, que disfrutabas a través del sentido de la vista. Si le pones algo que sea muy bonito,
va a decir, está muy bueno. Pero como le pongas algo que no tenga colores fuertes o que no esté bien combinado o lo que sea, dices, es que esto, bueno, sí, me lo como, menos mal que tengo que comer. Yeah. Pero sí, pero no me gusta mucho y a lo mejor yo hago desplatas y uno me sale muy pasado de sal o muy pasado de vinagre y se me encargueto a él. Pero yo le entiendo, que no quiera contarlo porque es duro. Almudena, muchísimas gracias. No le diremos a tu marido que nos lo has contado. A nosotros y a 3 millones de personas. Pero no se lo vamos a decir, ¿eh? Un beso. Gracias. Hasta luego, chicos. No perdáis el sentido del olfato. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Beso. Chao.